Entonces, bueno, desde el Instituto Aragonés de Fomento me han encargado este taller en concreto, que tiene 3 bloques, como estoy diciendo. Y lo he querido aclarar porque no os sentáis defraudados, que lleguemos al último día y digáis, pues es que no hemos hecho lo que yo pensaba que íbamos a hacer. O sea, realmente el taller son 3 sesiones. En la primera sesión de hoy vamos a hablar de formas de vender en Internet, que hay más de una, de las principales. Todas no, porque existen infinidad, pero vamos a nombrar las principales. El lunes hablaremos de una herramienta de Google, que en concreto es Google Analytics, y en esas 2 horas pues intentaremos desglosar lo más importante, ¿no? De cómo se analizan esos datos o cómo esos datos se recogen y podemos hacer que se recojan en nuestra web y demás. Y el tercer día va a ser de Google Ads, que es la herramienta en concreto para hacer publicidad con Google, y que sí que es verdad que hablaremos un poco de posicionamiento en publicidad, ¿vale? O sea, lo recalco porque no nos va a dar tiempo a hablar ni de marketing digital, ni de estrategia, ni de posicionamiento en sí mismo, ¿vale? Aunque sí que es verdad que si surge sobre la marcha con respecto a algo que estemos nombrando, pues podéis ir presentando dudas en el chat o ir levantándome la mano. Igual, si me levantáis la mano posiblemente no la vea porque no puedo ver las 28 ventanas, pero sí puedo ir leyendo el chat si me dejáis mensajes, ¿vale? Entonces, me vais dejando mensajes y en el momento que vea que pueda os lo voy a ir resolviendo. A ver, avanzamos. Vale, el taller entonces en concreto se llama Venta Online y Google, Comercio Electrónico, Opciones de Venta Online. Lo hemos titulado así. Aunque ya me han presentado, pues os comento. Yo soy Ana Cristina Esteban, soy de Alcañiz, vivo en Puigmoreno, Bajo Aragón. Puigmoreno es un pueblecito de 300 y poco habitantes. Y yo arranqué hace 8 años mi proyecto emprendedor, y además de la mano de IAF también, porque yo también he sido alumna, también he sido emprendedora y pues 8 años después estoy aquí, ¿no? Y hace años ya que colaboro con IAF también como formadora. Entonces, a ver que tenemos algo ya en el chat. La presentación se la pasaré a Fernando y Fernando la distribuirá sin problemas, ¿vale? Entonces, como pesa mucho, posiblemente la cuelgue la presentación, las 3 presentaciones en SlideShare, que es un sitio donde se cuelgan presentaciones. Pasaré el link a Fernando y Fernando que haga lo que quiera, la descarga o la... Y normalmente la subimos en el canal de YouTube de emprenderenaragón.es. El vídeo entero. Sí, la grabación de esto, sí. Y luego el material para el que quiera, si no os preocupéis. Genial. Y con la encuesta mandaremos también las presentaciones, además de subir las sesiones a YouTube. Perfecto. Gracias, Fernando. Pilar. Bueno, pues como os estaba diciendo, llevo 8 años de emprendedora y empecé desde un pueblecito, desde Puigmoreno, 300 habitantes, casi sin cobertura, que comentábamos antes con los compañeros de DIAF, pero aún así pues yo he podido desarrollar mi labor profesional desde allí gracias a Internet y las nuevas tecnologías. Van a ser 3 sesiones de 2 horas, pero me podéis localizar por redes sociales porque pues como trabajo con nuevas tecnologías estoy en todos los sitios. Me podéis localizar tanto por Alcanalytics como por Ana C. Esteban, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en lo que uséis, o en LinkedIn. Si ponéis Ana Cristina Esteban, pues me podéis localizar también, ¿vale? Entonces, eso, podéis conectarme o consultarme una vez haya acabado el curso. Perfectamente me podéis buscar y preguntar cualquier cosa, aunque hayan terminado ya, ¿vale? Mira, pues vamos a avanzar. Como os digo, son 3 sesiones. La primera de venta online y Google, la primera es comercio electrónico, opciones de venta online. Lunes hablaremos de Google Analytics. He puesto para dummies porque será una introducción, o sea, será para realmente desde cero, o sea, no hace falta tener ningún conocimiento. Y hablaremos también de Google Ads el martes, que es la herramienta de publicidad de Google y que nos puede dar un punto de ventaja en este mundo tan competitivo, ¿no? Bien,
Empezamos con la primera sesión, comercio electrónico, opciones de venta online, porque además, como veis, se nos ha ido ya media hora, entonces voy a intentar ir ligera. Pararé en lo que piense que es más importante, haré más hincapié, pero vamos a intentar ver todas esas opciones que tenemos, que no solamente es la tienda online, concepto de tienda online que tenéis todos en la cabeza o casi todos. ¿Bien? Vale, lo primero que voy a hacer es hacer un recorrido de vocabulario básico, porque algunos de vosotros ya tenéis tienda online o ya tenéis una página web y ya entendéis algunas cosas, pero otros no. Yo me encuentro muchas veces como consultora que me viene la gente con presupuestos, ha ido a pedir, se tiene que hacer una web, se tiene que hacer un comercio electrónico y lo primero que hace es preguntar a alguien que ya tiene, y dice, ¿a ti quién te la ha hecho? Y va a ese, y ese le hace un presupuesto, y luego se busca uno o dos más y le hacen uno o dos más presupuestos, y de repente se encuentra con 3 presupuestos que no se parecen en nada a ninguno, que son 3 cantidades completamente distintas y que no entiende, ¿qué pasa ahí? Que me han dado 3 presupuestos y no entiendo, ¿vale? Y yo os voy a poner un símil de la vida diaria. Es verdad que cuando os queréis comprar coche, vosotros vais a la Citroën, vosotros vais a la Mercedes y vosotros vais a cualquier otra casa, pero bueno, vamos a poner estas 2 casas, un Citroën y una Mercedes, y entendéis lo que estáis comprando, ¿verdad? Vais a compraros un coche, pero entendéis que uno a lo mejor os vayan a pedir 15.000 euros y el otro os vayan a pedir 50.000. Y además entendéis todos esos extras, ¿no? Que lleva ordenador de a bordo, que lleva climatizadores en los asientos, que todo ese vocabulario, cuando hablamos de comprar un coche, ya lo conocemos, pero cuando hablamos de comercio online, pues existe todavía bastante dificultad en los conceptos, existe desinformación, ¿no? Entonces, no os voy a nombrar todos los vocabulario básico, he preparado media docena de palabras que sí que son fundamentales entender qué es, pero que entendéis qué es eso, o sea, que hace falta entender un poquito de terminología de lo que es un sitio web para saber también qué es lo que nos van a vender, ¿vale? Y esto pasa y os pasará el día que vayáis, y los que no lo habéis sufrido seguro, si habéis ido ya a haceros algún sitio web y tenéis más de un presupuesto, o sea, os encontráis con varios presupuestos que no sabéis en qué quieren decir ni por qué tienen esa variedad, o sea, porque para empezar no estáis ni pidiendo el mismo presupuesto, no están dando ni el mismo producto, pues no os pueden ofrecer el mismo precio. Vocabulario básico. Bien, lo primero que quiero recalcar es que vamos a hablar de sitios web, ¿vale? Todo el mundo habla de páginas web. Pues no, señores, vamos a hablar de sitios web. Los sitios web son como libros, están llenos de páginas web. Cada página web es individual y cada página web indexa individualmente en buscadores como Google. Y a partir de ahora ya hablaré de Google en vez de buscadores. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en negocios, la mayoría están orientados a público español y en España y en la mayoría del mundo el buscador por excelencia es Google. Está también Yahoo, está también Bing, está también Baidu, que es el más usado del mundo mundial porque está en China, pero nosotros nos vamos a orientar, yo voy a pensar en Google todo el rato y por eso decidí usar las herramientas de lunes y de martes, ¿vale? Porque son las que realmente nos van a llevar al típico... En la mayoría de comercios que tengamos va a ser los que realmente necesitemos. Entonces, primer término, sitio web. Un sitio web es un conjunto de páginas web, ¿vale? Entonces, yo cuando voy a encargarme mi página corporativa o mi comercio electrónico, va a ser un sitio que tenga X páginas web. Tendrá una página web contacto, una página web inicio, una página web por cada producto. Entonces, cada página web está integrada dentro de un sitio web y hay que entenderlo como un libro. Un libro está lleno de páginas, pues esto. Y cada página, vuelvo a decir, indexa individualmente. Cada página indexa individualmente en los buscadores. O sea, yo puedo tener un e-commerce y estar muy bien posicionado para un producto en concreto y el resto de páginas ni ser visibles. O hacer publicidad solamente contra una página en concreto. Y no estoy hablando de un sitio web, sino de una página web en concreto, ¿vale? Pero yo tendré un sitio web que está lleno de páginas web. Entonces, esto lo que quiero que esté bien claro. Cuando os hagan un presupuesto sobre un e-commerce o un sitio web corporativo, algo que os van a marcar es el número de páginas que va a incluir, porque no cuesta lo mismo diseñar 5 páginas que diseñar 30, ¿vale? Por más que se trabaje mucho con plantillas que vamos a ver hoy. Entonces va a ser algo fundamental, va a ser el que os pongan el número de páginas
que os incluyen el número de fichas de producto, por llamarlo de otra manera. Dominio. ¿Qué es esto del dominio? Vale. El dominio web es el nombre que elegimos para nuestra página web, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, es alcanalytics.com, pero podría ser alcanalytics.es, alcanalytics.org, alcanalytics. Bueno, existen múltiples dominios. Entonces, dominio es el nombre que yo elijo. Realmente es una IP, es un número, pero lo transformamos en un nombre, ¿vale? Y es una forma de hacernos únicos en Internet, de identificar nuestro sitio web únicamente, ¿vale? Y a eso además le podemos escribir correo electrónico, podemos hacer una serie de cosas. Entonces, dominio es el nombre único que tiene mi sitio web, ¿vale? Hosting o servidor, ¿qué es esto? Cuando yo tengo un sitio web, llámese e-commerce, página corporativa o como queráis, para que se vea en Internet tiene que estar colgado en un ordenador, entre comillas, ¿no? En un servidor que está conectado a Internet. Perfectamente podríais tener en vuestra casa un ordenador conectado 24 horas a Internet y con vuestra web y hacerla visible allí, pública. Pero no es la habitual. ¿Por qué? Porque un ordenador de sobremesa está por casa no está preparado para antihackeos o para recibir 2000 visitas por minuto. Entonces, normalmente existen empresas que dan servicio de alojamiento, servicio de hosting de servidor, donde tú alquilas un espacio físico en su supercomputadora y alojas allí tu sitio web, ¿vale? O sea, tu sitio web que está hecho y que está con un dominio necesita estar metido en tú tienes un coche, necesitas un garaje para guardarlo, pues el hosting de servidor es un garaje, ¿vale? Entonces, garajes también hay de muchos tipos, porque va a depender, para empezar, del tipo de coche que tengamos, ¿vale? Tenemos garajes chiquititos que son 2 rayas y ahí metemos un coche o una moto, o tenemos garajes en los que tenemos que meter un camión, o garajes donde tenemos que meter toda una flota de coches, ¿no? O tenemos sitios donde con que acceda una persona suficiente, o necesitamos un garaje por donde puedan entrar por la puerta 200 personas al minuto. Entonces, los hosting y servidores, hay muchas empresas, hay muchos precios, hay muchas variantes. Empezaremos casi siempre por las más, o nos van a ofrecer casi siempre las más sencillas, pero que sepáis que esto puede ser todo un drama. Incluso hay gente que a lo mejor empieza a tener problemas con el correo electrónico por no haber contratado suficiente espacio, o de repente se le cae la web porque ha tenido más visitas de las que podía soportar y la puerta se ha roto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, el tema de hosting o servidor tenéis que tener claro que es algo importante, y que también es verdad que hay muchas opciones y se desconoce bastante el tema del hosting o el servidor, ¿vale? Pero es importante porque es donde nosotros vamos a tener nuestro sitio web colgado, habilitado. ¿Nombres de servidores y hostings que trabajan bien en España? Pues está Arsis, Dynahosting, SiteGround, WebCorona, bueno, muchísimos sitios donde tú puedes alojar tu sitio web, y dependiendo de cada uno de ellos te van a dar pues una serie de características y una serie de servicios, ¿vale? Si no me preguntéis nada, yo avanzo. Y el último término, me parece que es el último ya que os voy a contar, es CMS. ¿Qué es eso? Los CMS son sistemas de gestión de contenidos. Hoy en día es muy habitual no trabajar con páginas web hechas a medida y desde cero, todo esto lo hablaré luego después más a fondo, sino que se cogen sistemas de gestión de contenidos en los que hay plantillas, y esas plantillas yo las modifico, ¿vale? Seguramente os suena WordPress, ¿vale? Que es el CMS más usado en España, y a nivel mundial también tiene muchos adeptos, porque hay tantísima gente que lo trabaja, pues que es muy fácil que alguien te eche una mano en caso de atasco, o que alguien o intercambiar la persona que lo lleva. O sea, es muy sencillo. Entonces, el CMS, para el caso, son lenguajes de programación en los que ya hay plantillas con los que yo puedo trabajar.
daros cuenta que cuando hablamos de Internet, veremos que hay un montón de idiomas, o sea, no voy a hablar ahora de HTML, ni de JavaScript, pero sí que es verdad que quiero que entendáis que hay distintos lenguajes y formas y herramientas de trabajar, y para el caso es como si fueran idiomas. O sea, no es que la mía la voy a trabajar en inglés, voy a trabajar en francés, voy a trabajar en chino, pues ahora vamos a trabajar en WordPress, en Joomla, en PrestaShop. Son distintos lenguajes o distintas herramientas que ya están como paquetizadas y no tienen nada que ver. O sea, el que es francés es francés y el que es inglés es inglés. Pues aquí parecido, ¿vale? Que no suele, o sea, hay que elegir una, y hoy lo que vamos a ver es qué herramientas o qué CMS hay o qué opciones tengo y qué características básicas pueden, o sea, cómo decantarme por una o por otra o qué características tiene, ¿no? Básicamente. Entonces, bien. Hasta aquí el vocabulario que quería nombrar para que os quede claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no me describís nada en el chat, salto de bloque y empezamos ya con la venta online. Entonces, voy a empezar de lo más fácil y barato a lo más novedoso y entrevesado, ¿vale? Entonces, lo primero que os voy a contar sobre cómo vender en Internet son las plataformas en la nube, plataformas de alquiler en la nube. ¿Qué es esto? Son sitios donde tú puedes tener un comercio online y no va a ser nunca tuyo. Tu dominio sí, tu dominio es tuyo porque tú compras tu dominio y eso nadie te lo puede quitar. Tu nombre, por decirlo de alguna manera, pero lo que es la tienda la tienes de alquiler. Entonces, existen plataformas de alquiler incluso gratuitas. En Correos, por ejemplo, podemos tener una tienda de hasta 10 productos, creo que es, bueno, luego lo veremos, por 0 € gratis. Claro que tienes que usar su logística y tu tienda se va a llamar correos.anacris.com, ¿vale? Porque para eso será gratis. Pero existen otras opciones en las que tú puedes tener una tienda online desde 30 € al mes aproximadamente. Nunca va a ser tuya. Nunca va a ser tuya, vas a estar siempre alquilando y vas a estar usando las herramientas que te dejan, pero tú puedes tener esa tienda virtual por 30 € al mes. Entonces vamos a ver, hay muchas opciones para tener una tienda online de alquiler, pero yo os he puesto las dos más famosas o que pensaba que os tenía que nombrar. Una Shopify, que no tiene solo estas opciones, tiene más opciones, pero con Shopify existe la opción de alquilar tiendas online. Y otra que tenemos es Palvin, que Palvin además es una empresa de Zaragoza, por eso la quería nombrar. Y Palvin, vamos a entrar un momentito a la página para que veáis realmente lo que pone, ¿vale? A ver, las voy a buscar. Voy a volver a compartir pantalla. Vale, ¿estáis viendo mi navegador? Yo ahora mismo estoy en Mozilla, en Firefox, ¿vale? Entonces, esta es la página de Palvin. Para los que no estéis acostumbrados a trabajar con Zoom, que sepáis que las dos ventanas que os aparecen flotantes las podéis mover, ¿vale? Si hay algo que no estáis viendo en este momento y veis que yo estoy con el ratón y me desaparece detrás de una... Podéis mover tanto la barra de arriba, abajo, izquierda, derecha, como las ventanitas de donde salen los cuadros de los participantes, la podéis hacer mínima, más grande, más pequeña o llevaosla por donde queráis, ¿vale? Porque están flotantes. Entonces, bueno, esta es la página de Palvin. Como os digo, es una empresa de Zaragoza, por eso la quiero nombrar, en la que alquilan tiendas online. Entonces, pues vamos a ver. Por ejemplo, precios, para que veáis, daros cuenta, planes de precios de tiendas online. Todos estos planes incluyen hosting, soporte y actualizaciones gratis. O sea, ya nos están poniendo, lo único que nos está diciendo que no entra es el dominio, porque el dominio va a ser mío. Los dominios normalmente, lo que es el nombre, el .com, .es, .org, normalmente se compra por años. Se compra por 1 año, por 2 años, por 10 años, por 1 o 2 años es lo habitual.
Entonces, pero lo demás nos lo está incluyendo, o sea, en este precio ya entra el alquiler y ya entran las actualizaciones y el soporte. Y fijaros, me está diciendo aquí qué precio que os he dado, ¿no? Que por 30 euros al mes yo puedo tener una tienda online. ¿Qué pasa? Hay más precios, 70, 150. ¿De qué va a depender? De lo que yo quiera que tenga mi tienda. Porque normalmente cuando no tienes experiencia empiezas con algo muy sencillo, pero tal y como vas trabajando te vas dando cuenta de que necesitas más cosas o quieres más cosas. Entonces, claro, pues van añadiéndose herramientas, por eso hay distintas tarifas. Pero daos cuenta que la básica ya me incluye soporte online y chat de, pues eso, tú quieres hacer algo y él te va a dar un soporte, a ver que hay una duda. A ver, nos preguntan por aquí, ¿estas tiendas también son las adecuadas para sistema de reservas como por ejemplo pistas de pádel? Pues no lo sé. No lo sé, pero está todo inventado. Si no está en Palvin, seguro está en otra, ¿vale? Entonces, no lo sé si el sistema de reservas estaría ahí, pero todo es cuestión de consultarlo con ellos directamente, porque hay cosas que a lo mejor pueden ser específicas que ahora no estén. Es cuestión de ver si tienen algún módulo que encajara con eso. A ver... que no hemos llegado ahí, me estáis preguntando por WooCommerce y ahí llegaremos cuando lleguemos. Yo ahora mismo estoy explicando plataformas en la nube, ¿vale? Entonces, Juan, ahora llegaremos, porque os voy a explicar. Para que os hagáis un mapa de conceptualización, vamos a empezar por plataformas en la nube, vamos a continuar por CMS más habituales, vamos a continuar por programación a medida, continuaremos por distintos marketplaces, por otras formas de venta como dropshipping y afiliaciones y ventas a través de redes sociales. Todo eso, y me queda 1 hora y 10 minutos. Vale, por ahí Monse levantaba la mano, escribe en el chat porque no... ¿No? Vale, pues... Ahora sí que se te oye. Sí, ahora sí. No, es que he buscado lo de Palvin con las reservas y dice, tus clientes podrán pedir cita y hacerte una reserva sea del tiempo que sea, desde un corte de pelo hasta una pista de pádel. Perfecto, pues nos acabas de contestar, Monse. O sea, sí que se puede, ¿vale? A la persona que no, lo había preguntado, sí que se puede, ¿vale? Yo no me atrevía porque no estaba segura. Entonces, bueno, pues daros cuenta, existe esa opción, ¿vale? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla porque podéis entrar a Palvin, a Shopify o buscar plataformas de venta en la nube y veréis que hay muchas más, solamente que sepáis que existen y que se pueden contratar. Vuelvo a mi presentación. Bien, entonces, comercio electrónico, CMS más habituales. Acordaros que CMS he dicho que eran plataformas de gestores de contenidos. Bien, vamos a empezar porque hay CMS específicos para comercio electrónico. Digamos que hay CMS que están creados para páginas web, para sitios web generales, pero hay otros CMS que son específicos de comercio electrónico. Ya su creación desde el principio fue para tiendas online. Entonces, PrestaShop es uno de los CMS principales para comercio electrónico. Fue creado por y para montar tiendas online. ¿Vale? Una pequeña pega que puede tener, pues que por ejemplo, como está pensado para tiendas online, pues a lo mejor la parte de diseño, si queréis tener un apartado en plan, no es que quiero también que haya un trozo de corporativo, de quién soy, dónde estoy, mi historia, no sé qué, puede ser a lo mejor un poco más feucha, porque le va a faltar en ese apartado diseño, pero a nivel de manejo de tiendas, de poder poner vales de descuento, de poder poner sugerencias de compra, o sea, está pensado para tiendas online, ¿vale? Una peculiaridad que tiene PrestaShop es que la mayoría de plantillas que usa son de pago. O sea, aunque el CMS es gratuito, tú puedes descargarte ese CMS y es habitual en todos los servidores y hostings que puedas meter un PrestaShop. La mayoría de plantillas van a ser de pago, pero se trabaja con plantillas también, ¿vale? Bien, características o pros y contras de usar PrestaShop. Lo primero, es muy sencillo de usar como concepto tienda, es muy sencillo de usar.
es más económico que Magento, que ahora veremos también, que lo nombraremos, y consume menos recursos, porque Magento es un camión de 50 toneladas. Esto digamos que es una DKV de reparto bien, PrestaShop. Entonces, es muy versátil, hay muchos módulos. ¿Qué son los módulos? Los módulos o plugins en WordPress o sea, son cosas que ya vienen preprogramadas y que yo puedo instalar fácilmente, que no necesito un informático que dedique una semana a programarme algo. Por ejemplo, imaginaros, yo es que quiero un chatbot de WhatsApp, que esté el icono de WhatsApp abajo en el monitor y que cuando yo estoy allí conectada al ordenador la gente pueda escribirme y preguntarme cosas directamente para resolver dudas. Pues eso, seguro que hay un módulo en PrestaShop que es buscarlo, cogerlo, comprarlo e instalarlo, ¿vale? Comprarlo o a lo mejor gratis. Mi sugerencia es que no busquéis cosas gratis, porque nadie da nada gratis. Cuando instaléis cosas gratuitas, os estáis jugando el que sea un punto de hackeo para vuestro sitio web, ¿vale? O sea, mi recomendación es que, aunque haya que pagar un poquito, mejor pagar por las cosas y asegurarte de que no es un punto de entrada de hackeos, de ladrones o de piratas, ¿vale? Porque nadie da nada gratis en esta vida, o sea, todas las empresas en sí necesitan comer y vivir. Entonces, no os acostumbréis a meter cosas gratuitas en vuestra web, módulos, plugins y demás, a no ser que estéis muy, muy seguros y que sea un módulo que tenga muchas garantías porque usa todo el mundo, pues yo qué sé, como puede ser Yoast SEO en WordPress. Todo el mundo lo tiene instalado y todo el mundo, o sea, pues bueno, es fiable, ¿vale? Pero el buscar cosas así muy puntuales, instalarlas sin tener conocimiento de si eso puede ser un virus, por decirlo de alguna manera, o sea, tiene un virus implícito que nos va a hacer un butrón en la web, pues hombre, yo tendría cuidado. Bien, por eso, sin embargo, hay otros módulos, otros plugins que lo que tienen es una versión gratuita chiquitita para servirte de cebo para que quieras comprar la grande, ¿no? Pues bueno, estos pueden daros pie a tener un poquito más de confianza porque lo que están queriendo es enseñar su producto a cambio de que de vez en cuando haya quien quiera comprar el siguiente nivel, ¿no? Bien, permite vender tantos productos físicos como digitales, pues en la línea de descuentos, tickets, entradas, libros, películas, cursos. Permite tener una multitienda. ¿Qué es una multitienda? Pues una multitienda es aquella tienda en la que tú puedes entrar de más de una manera. Por ejemplo, imaginaros que tú fabricas mermelada y tú tienes una tienda que si entras como usuario vas a tener unos precios y una tienda, y si tú te entras con un registro de usuario, como por ejemplo tienda, un minorista que compras a volumen, o sea, te vas a encontrar con otra tienda con otros precios. Eso es una multitienda. Una multitienda es una tienda que tiene más de una versión dependiendo de... Y esto es muy habitual también, por ejemplo, pues dependiendo del país, o sea, que tú digas, no, es que en España voy a tener estas condiciones, pero si el que me entra es francés, va a ser la tienda en francés, pero además los precios van a ser estos que son distintos y los costes de envío van a ser estos que son distintos también. Estos son ejemplos de multitienda, ¿vale? O sea, o bien porque pongo por zonas geográficas o por subdominios distintas características de venta, o bien porque el hecho ya de que el cliente, no es lo mismo un cliente final que un cliente mayorista o minorista que me va a comprar lotes o palés enteros de un producto, ¿no? Esto es, vale, y además me deja tener más de un idioma. Contras o pegas de PrestaShop: el servicio de atención al cliente está en inglés o francés. Y bueno, no es tan fácil de usar como lo sería WordPress con WooCommerce, ¿vale? Bien, Magento, que os he nombrado. Magento es también un CMS específico para comercio electrónico. En España no está muy implantado, aunque en otros países se usa muchísimo. Esto es consume muchos recursos de servidor, requiere mucho conocimiento de programación. Por contra, te va a dejar tener tiendas con miles y miles de productos. O sea, tú estás pensando en una super tienda con muchísimos, o sea, digamos que es
como un camión de alto tonelaje. Si tú estás pensando en una super tienda que pesa mucho, que lleva muchas cosas, que no sé qué, pues seguramente tu CMS es Magento, que aunque cuesta más de llevar, aunque es más, es capaz de soportar grandes pesos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pros y contras de Magento, pues bueno, pros, también plataforma multilenguaje, es muy potente, muy seguro contra los hackeos, tiene una comunidad activa, la mayoría de CMS tienen comunidades, o sea, gente que trabaja con Magento y comparte experiencias y conocimiento. Posibilidad de multitienda igualmente, ya he explicado lo que es ya, y plataforma multilenguaje. Contras de Magento, es algo complejo de usar. Si eres emprendedor y empiezas desde cero, los costes son altos, pues porque seguramente necesitarás algún programador, porque el servidor va a ser más caro, porque estás metido, claro, necesitas un garaje más grande para un camión más grande, digamos, ¿no? Todo es más caro y consume muchos recursos. Posiblemente necesitar un hosting dedicado, que dicen. ¿Qué es un hosting dedicado? Pues un ordenador para ti solo, en vez de un cachito, ¿vale? Entonces, lo que se ha dicho, normalmente los costes porque consumen muchos más recursos, ¿vale? Este es CMS Magento, que en España es poco habitual, pero alguna tienda hay. Luego, si nos da tiempo, os pondré ejemplos, a ver, depende de cómo vaya a ver, os pondré ejemplos de tiendas para que veáis en qué están hechas, ¿vale? O en qué sospecho. Otro CMS muy habitual, pero que está desapareciendo, es OsCommerce. Hay muchas tiendas que están hechas en OsCommerce. OsCommerce es un CMS que, como os digo, está desapareciendo. Y como está desapareciendo no hay soporte. Entonces, ahora mismo las páginas que quedan en OsCommerce es porque son antiguas, porque vosotros os compraríais un coche en el que ya no hacen piezas de recambio y no hay mecánicos, o sea, los mecánicos van a ir desapareciendo para reparar ese modelo de coche. Pues, bueno, pues está todavía, existe ese CMS, pero no hay soporte. Desde el 2012 no se actualiza y la comunidad en España ha desaparecido, es lo que nos dice. Por contras, los pros que tiene es que es muy sencillo, había muchos módulos gratuitos, hay muchas tiendas que están en OsCommerce, también hay muchas tiendas que han evolucionado y han cambiado OsCommerce, han migrado a otro, ¿no? Pero eso, es algo que tiene ya una línea de vida, vamos, que está desapareciendo, cada vez hay menos gente que entienda y encima eso no se actualiza. Y algo que no se actualiza al final es también un foco de entrada de hackeos, ¿vale? Igual que tenéis móviles y en vuestros móviles las aplicaciones se actualizan, todos los módulos que se instalan en los sitios web normalmente requieren de actualizaciones. Y es recomendable hacer esas actualizaciones, que ese es el típico mantenimiento web que se cobra cuando vais a encargar un sitio web, os cobran un mantenimiento porque de vez en cuando hay que hacer actualizaciones de todos los módulos que hay instalados. Esos módulos normalmente, o esas actualizaciones de módulos o del mismo sistema, lo que implican es mejoras de seguridad la mayoría de las veces. No solo mejoras de técnicas o nuevas cualidades, sino yo recomiendo que se actualicen porque suelen ser mejoras en seguridad. Cierres de butrones, anti-hackeos, anti-piratas, o sea, evitan que tengáis problemas y que os quiten esa web en algún momento, ¿vale? Sigo. Bien, pasamos a ver dos CMS muy habituales a la hora de diseño web, pero que no están pensados para el e-commerce, ¿vale? Aunque sean muy habituales. Uno es WordPress, pero WordPress en sí no está preparado es un CMS que no está preparado para el e-commerce. Entonces, sí que existe una combinación de WordPress más WooCommerce en la que tú puedes tener una tienda online en WordPress, pero necesitas de WooCommerce, ¿vale? De instalar esa ampliación o ese complemento. Entonces, es muy habitual, hay mucha gente que trabaja con este CMS porque es muy sencillo, existe una comunidad tremenda, grandiosa en España, sobre todo, o sea, en España es casi todo el mundo pro WordPress y WooCommerce. A ver,
Vale, por ahí hay un panel. Lo que pasa que no me dice quién es el que escribe. Bueno, hay un compañero que dice que tiene un blog de WordPress y con una tienda WooCommerce. Ana Lizana, perfecto. Ana Lizana de Decora tu Casa, vistedecora.com. Muy bien. Gracias, Ana, por la aportación. Bueno, pues el tema es este. Es un CMS que está hecho para hacer páginas web y al que se le añade un módulo WooCommerce para poder vender. Vale. Que me quedo en blanco. Pros del WordPress. Es muy sencillo de usar, muchísimo. Es tan sencillo que es que, o sea, hay un programador, un diseñador en WordPress por cada 5 españoles. O sea, todo el mundo, casi todo el mundo es capaz de hacer cosas en WordPress, de sencillo que es. Entonces, esto tiene pros y tiene contras. Pro, que si la persona que te ha hecho la web tienes problemas con ella, no te va a costar nada encontrar otro que coja tu web y la trabaje, porque WordPress hay muchísima gente que trabaja. Por contra, hay muchísima gente que se pone a hacer páginas en WordPress y realmente no tienen grandes conocimientos de diseño web o de programación web, porque es que prácticamente casi todo el mundo puede. Entonces hay que ser un poco selectivo porque prácticamente cualquiera te puede hacer una página en WordPress y tener alguna carencia, pues por ejemplo en temas de seguridad, ¿no? de blindar esa web. Yo hablo sobre todo de seguridad, no he tenido en mis carnes todavía ningún ataque importante, pero sí que he conocido gente que le han reventado la web cuando está trabajando ya y es un verdadero problema. Hay que por tener una mala praxis, que no te hayan tenido en cuenta ciertas cosas a nivel de seguridad o te hayan instalado cualquier cosa, de repente te encuentres con que no puedes vender y pues estás dependiendo de eso porque tu negocio es íntegramente online. Eso es un problema. ¿Vale? Entonces, es muy sencillo de usar, como os digo, hay miles de plugins compatibles con WooCommerce, o sea, todas las tonterías y filigranas que se os puedan ocurrir están inventadas ya en WordPress y en WooCommerce. Ojo, que también os vuelvo a decir, si son gratuitas hay que ir con cuidado, porque instalar cosas gratuitas pueden ser focos de entrada de virus y hackeos. El coste es muy bajo en WordPress y puedes empezar en un hosting muy barato. O sea, es una opción muy económica y muy sencillita para empezar. Incluso nos la pueden diseñar y luego la podemos nosotros cambiar cosas directamente porque es realmente muy, muy, muy sencillo. El contra principal que os voy a poner en WordPress y WooCommerce, pues que es muy vulnerable. ¿Vale? Y hasta aquí el tema de WordPress. Os quiero nombrar también otro CMS muy habitual que le pasa como a WordPress. Es un CMS que realmente es de diseño web, pero no de e-commerce en sí. Entonces, es Joomla, pero Joomla en sí no está pensado para el e-commerce. Pero sí que es verdad que se puede combinar con un apartado que se llama Virtuemat, que le da posibilidad de poner tiendas online en Joomla. ¿Vale? Entonces, esto, ¿de qué depende usar WordPress o usar Joomla? Pues si os soy sincera, al final depende del informático. O sea, hay gente que lleva años trabajando en Joomla y está acostumbrado a trabajar en Joomla y es muy ágil en Joomla y te va a vender el sitio web en Joomla. Y hay gente que está habituada a trabajar en WordPress, muy acostumbrado y ha trabajado siempre en WordPress y te va a vender todo en WordPress. O sea, yo, por ejemplo, que pues vivo en Alcañiz y pues más o menos conoces las empresas de diseño web de la zona, tú sabes ya que fulanito trabaja en Joomla y hace tantos años que trabaja en Joomla, todo lo que hace lo hace en Joomla. Menganito trabaja en WordPress, hace las páginas en WordPress y todas las tiendas que hace las hace con WordPress. Aquel de allá trabaja en PrestaShop, arranca el PrestaShop, o sea, el que coge una herramienta es capaz de llevar cualquiera, el que coge una herramienta es capaz de llevar cualquiera, pero sí que es verdad que la tendencia de los que se dedican al diseño web es a coger una herramienta y trabajar siempre con el mismo CMS porque es el que dominan o el que les gusta por X.
¿vale? Entonces, ¿con qué os podéis encontrar? Pues os podéis encontrar con que habéis ido a pedir 3 presupuestos y uno está en WordPress más WooCommerce, otro está en Joomla más Virtuemap y otro está en PrestaShop. Y cada uno tiene un precio distinto porque cada uno es un coche distinto. Uno es un Peugeot, otro es un Dacia y otro es un Mercedes, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Cada uno tiene y no voy a profundizar más en cada uno de ellos, porque esto daría para estar 10 o 20 horas profundizando en estos CMS y en muchos más. Lo único que quería es que vierais hasta aquí es que realmente existen esos CMS distintos a la hora de querer tener una web. Entonces, cosas de Virtuemap, lleva más tiempo en el mercado y está más adaptado a ofrecer soluciones del ámbito de marketing, tipo cupones, ofertas y demás, comparado con WooCommerce. Tanto Joomla como Virtuemap son fáciles de instalar, el multilingüaje es muy sencillo en Virtuemap, el tener más de un idioma y bueno, y funciona bastante bien cuando queremos hablar de posicionamiento de tienda, ¿vale? Bueno, estas son las características que se pueden destacar por diferenciarlo un poco de WooCommerce. Bien, y hasta aquí los CMS más los principales, o sea, os he nombrado 5, pero existen más, o sea, existe Drupal, existen más, pero ahora mismo estos son los más habituales. Cuando os vayan a hacer un presupuesto os vais a encontrar seguro con uno de estos. Y existe una última opción, o sea, hemos visto tiendas de alquiler en la nube, CMS, que son plantillas en las que, lenguajes con plantillas en las que me van a hacer un juego y van a combinarme ahí una tienda online, y existe otra opción que es el comercio electrónico a medida. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente os suenan las palabras JavaScript, HTML, tal. Vale. Yo, si tengo capacidad, puedo coger a un informático o a un programador de diseño web y ponerle a hacerme una web a medida, desde la primera línea hasta la última. ¿Vale? Claro que, ¿qué va a pasar? Va a pasar que solamente va a saber hacerla esa persona, va a ser muy difícil que otra persona le pueda meter mano, y además no voy a cualquier pequeña cosa que quiera meter, me la van a tener que programar a mano. Por contra, me hace distinto y único frente a los demás, ¿vale? Seguramente la página del Corte Inglés, la página de Zara, la página de Mango, no son ni WordPress, ni PrestaShop, seguramente están hechos a medida porque son empresas grandes que quieren algo muy distinto y que quieren tener algo único y encima muy seguro, ¿no? Pues ese tipo de empresas cogen y tienen un equipo de informáticos que trabajan ese desarrollo web y tú tienes unos códigos a medida, ¿vale? El e-commerce a medida, pues los pros, se puede realizar prácticamente cualquier cosa porque todo es cuestión de programación. Suele ser el más seguro de todos porque como tú lo has hecho a mano y te lo han hecho a medida, no hay bloques estándar, por decirlo de alguna manera, es muy difícil que te la hackeen. Y por contra, el tiempo que puede tardar en estar esa web, los costes y la dependencia del programador. O sea, es que si os tiene que empezar a hacer una página web entera, ahora veremos páginas web y veréis lo que es el código por detrás y demás, y veremos 4 ejemplos que he preparado rápidos. Imaginaos, tenéis que contratar 4 informáticos para que os lo hagan en 2 meses. 4 informáticos a 3.000 euros al mes por cuadrado, 12.000, 24.000 euros ya son las nóminas los 2 primeros meses. Y luego déjate por lo menos uno para que te esté dando mantenimiento. O sea, es que imagina el coste de eso en tiempo y en dinero. O sea, es que es todo muy lento porque no es copia y pega, es que lo tiene que pensar y lo tiene que programar, ¿vale? Lo tiene que programar. Mientras que en los CMS que hemos hablado anteriormente ya existen las cosas programadas en módulos o plugins que tú coges y pones ahí. Y a lo mejor es un texto así, pero ha habido alguien que le ha costado una semana sentarse y desarrollarlo, ¿vale? Lo que pasa es que como luego lo usan 10.000 personas, pues sale a cuenta. Un programador diseña o programa algo para muchísima gente que lo va a instalar en su sitio web. Bien, resumiendo hasta aquí lo que os llevo explicado, ¿vale? Y me faltará hablar de marketplaces y de otras formas de venta online.
Bien, resumiendo todo esto que os he puesto, tenemos, por un lado, WordPress y WooCommerce o la versión Joomla más virtual, ¿vale? Que son CMS muy habituales que casi cualquiera va a ser capaz de hacerlo o me va a ser muy fácil encontrar gente que me haga cosas en esos sitios web. La historia es, si vas a vender pocos productos y tienes claro que eso no va a cambiar, que eso va a seguir siendo así, o sea, que yo quiero el diseño de WordPress y que, bueno, pues elegir esta opción. Si yo tengo poquitos productos y tengo claro que va a seguir siendo así mi web, que no voy a meter cosas muy raras, para adelante con ello. PrestaShop. Si quieres una tienda online con más productos, pues estamos hablando, pues yo qué sé, que a lo mejor tengas 300 productos. Y quieres gestionar de forma ágil el stock, los proveedores, envíos, o sea, es que PrestaShop tiene muchos módulos de gestión muy ágil, está pensado para la venta, para el comercio. Pues muchas de estas opciones vienen ya de forma original en PrestaShop, no necesitan módulos porque es un CMS original de tienda online. Con WordPress y WooCommerce tendrás que descargar módulos extra para gestionar los proveedores, para gestionar esto, para poner esas funcionalidades. Otros próspegas que puedo nombrar ahora mismo. WordPress es muy visual, tiene unas plantillas muy chulas de cara a la página de inicio, a la página de presentación, pero PrestaShop a nivel de tienda es una pasada. ¿Vale? Digamos, ¿qué queréis? ¿Escaparate o interior? Escaparate o interior. Pues ahí hay que elegir. Escaparate es WordPress o Joomla y PrestaShop es el interior, el cómo tengo todas esas estanterías y esos almacenes. ¿Vale? Depende de lo que prioricéis, tendréis que ir para un lado o para otro. Así, a grosso modo, que realmente hay muchas más diferencias, pero en este tiempo no nos da. Magento. Solo usarlo si vais a crear una tienda muy potente y tienes un presupuesto muy amplio. O sea, si tú tienes ahí, no empiezas de cero, tienes ahí un soporte detrás y tu tienda es una gran tienda con miles de productos, tendremos que usar Magento, ¿vale? Tendremos que estar pensando en Magento. Pero ya hemos de pensar que no va a ser barato porque voy a necesitar un programador, voy a necesitar un hosting más caro y me va a consumir muchísimos recursos. WooCommerce no recomendado si estáis empezando ahora porque, como os digo, ya está desfasado, o sea, no hay soporte ahora mismo. Entonces, WooCommerce, el que ya tiene un WooCommerce y quiere seguir tirando con él, pues bueno, que arregle, pero desde luego no os metáis ahora mismo porque está en recta final de caída ya. Software en la nube de alquiler. A ver, esto puede ser una buena solución, el de 30 euros al mes, Palvin, que hemos comentado. Puede ser una buena solución al principio, pero pronto os vais a dar cuenta de que faltan opciones de personalización. O sea, al final es un sitio en el que tú también te maquetas y demás, pero luego vas a querer hacer algo, ah, no, esto no se puede. Ah, no, esto tampoco. No es que quiero que me conecte a un programa de gestión, no, eso no es posible. No es que quiero poner un chat para comunicarme, no, es que eso no es posible. No. O sea, en las tiendas de alquiler al final lo que te alquilan es el espacio que tienes ahí. O sea, entonces va a estar muy limitado. Ojo, que el software en la nube yo lo recomiendo 100% cuando la gente no tiene claro todavía su modelo de negocio de venta online. Es una opción muy asequible para no tirarse a una inversión grande y tantear y jugar con comercio electrónico. O también me va a servir si yo soy un productor, tengo un excedente no todos los años y quiero tener una TPV virtual para poderlo vender, por ejemplo. Llámese, un producto que aquí no ha salido hoy, miel. La gente que hace miel no sabe la miel que va a tener porque depende de las abejas y de la floración de cada año. Y un año tienen 1000 kilos de miel y otro año tienen 3000. ¿Vale? Entonces hay un año que les falta incluso para los de casa, por decirlo de alguna manera, y hay otros años que les sobran 2000 kilos de miel para vender. Pues a lo mejor es una buena opción alquilarse software en la nube, que te cuesta 30 euros al mes, y si tú tienes una comunidad en redes sociales o demás, decirles en ese momento, acabamos de abrir la tienda y vamos a estar vendiendo durante 3 meses el exceso de, si alguien quiere, ¿vale? Y tienes de repente hay una tienda por 30 euros y no te has gastado otras cifras, porque, vale, no se ha hablado de cifras, pero así, por ejemplo, os puedo comentar que, por ejemplo, un PrestaShop puede rondar los 2.500 o 3.000 euros, un WooCommerce con un WordPress con un WooCommerce
os lo pueden hacer desde 600 a lo que quieran pedir también, pero yo los he visto gente que me ha traído presupuestos de 600 euros y, claro, tendrá pocas cosas actualizadas y trabajadas, pero existe. Y el Palvin, que son 30 euros al mes, ¿no? O sea, fijaros qué cantidades más diferentes, 30 euros al mes, que un año son 300 euros al año. Un WordPress con un WooCommerce desde 600 en adelante, pero yo he visto presupuestos de 600. Lo habitual es que una tienda online de menos de 1.500 euros no baje, pero me los he encontrado también. Y los PrestaShop suelen valer por encima de 2.000 euros. Bien, y el software a medida, pues realmente solo en caso de que os lo podáis permitir, porque ya os he explicado que vais a necesitar a alguien que os lo desarrolle, ya solo la nómina de esa persona y encima vais a depender de ella de aquí a siempre, pues hace que eso sea bastante inviable para la mayoría de proyectos emprendedores, ¿no? Porque la mayoría pues somos empresas muy pequeñas. Entonces, os voy a poner ejemplos, si me da tiempo, nos quedan 3/4 de hora, si me da tiempo. Vamos a ver ejemplos, no muchos, pero vamos a ver algún ejemplo. O si alguno de vosotros quiere que veamos vuestra página, porque está hecho en X, la podemos ver, ¿vale? A ver. ¿Alguno quiere que veamos su página? Que sea tienda online, ¿eh? Vale, mira, pues por ejemplo, el tocador de María. ¿Vale? Es una tienda online que es WordPress más WooCommerce. Espera, voy a empezar por... Y esta es del orden de las cifras que os he comentado, ¿vale? Es una página bastante económica y asequible y es de una empresa de Cádiz que vende pues, productos de peluquería. WordPress más WooCommerce. Katy Prado está en Palvin. ¿Vale? Como veis, pues, hombre, visualmente no es lo mismo. Veo el tocador de María, pues veo aquí una serie de cosas. Depende mucho también de la plantilla que estemos usando, ¿no? Pero vemos, pues si aquí hay... ¿Vale? Hay una serie de productos y aquí, pues si me voy a Palvin, pues es todo como está, claro, depende de la plantilla que cogiera esta persona en concreto, ¿no? Pero esto, Katy Prado vende telas, está en Andorra físicamente, pero, bueno, vende telas. Y esto es de alquiler, esto es una tienda de alquiler. Si veis por aquí, veis aquí abajo que pone, esta tienda ha sido desarrollada bajo Palvin, le pone ahí... Y aquí no sé si llega a poner en el otro, a veces, bueno, pone quién la ha fabricado, pero a veces pone desarrollado en WordPress, ¿no? Joomla. Joomla más Virtuemart. Jamones. Que me lo he apuntado antes. Por ejemplo, hay muchas, yo pongo un ejemplo porque veáis, pero realmente hay, o sea... muchísimos. Y ahora mismo pues depende de las plantillas. Pues esto, por ejemplo, es un Joomla más un Virtuemart. Entonces aquí pues yo tengo jamones. Vale. Y esto es Joomla más Virtuemart. Y es una plantilla en concreto. Por supuesto hay muchos más tipos de plantillas, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, pues es Joomla. Magento. Vamos a hacer como dice él, vamos a poner cuchillos y la primera que salga será un Magento, ¿vale? Que es la página de aceros de Hispania de Ricardo de Castellseras. Pues esto, si no lo ha cambiado, y yo creo que no, era un Magento, me suena,
¿vale? Claro, que ¿qué tiene Ricardo? 2 millones de productos aquí metidos, lleva 20 años metiendo productos, no, o sea, lo que no sé es cómo le cabe algo más por ahí, ¿no? Vale, pero esto sería un magento. ¿Cómo saber, a ver, un chat? Me habéis dejado un chat y lo he perdido. A ver, dejo de compartir para ver si lo puedo leer. Collaura.es. Vale, vamos a ver. Vuelvo a compartir. Y además os quiero explicar una cosilla. Collaura.es. Collaura.es, diseños analógicos, láminas. ¿Vale? Y esto está hecho en... Vamos a ver. Mirad, hay una cosa muy fácil. Esto es lo que se ve, esto es la web, ¿no? Pero esto, ver código fuente de la página, realmente las páginas web no es lo que vemos. La página web es todo esto, esto es código. Esto es una página web. Si lo tuvieran que hacer a mano, iban a tener que escribir estos 5 millones de líneas a mano, ¿no? Lo que pasa es que estos son módulos que ya vienen normalmente. Entonces, ¿cómo sé yo en qué ha estado? Pues normalmente viene escrito por aquí en algún lado. Entonces, yo voy a pulsar Control F y se abre aquí en la parte de abajo un buscador dentro de aquí. Pues yo voy a hacer WordPress, pues sí, WordPress más WooCommerce, ¿lo veis? Y va a escribir la palabra y me la he encontrado. Realmente es un WordPress, ¿vale? Si me voy aquí a los jamones, como yo ya sé qué programador es y cómo trabaja, el código fuente de la página, pues en vez de WordPress, yo ya sé que voy a tener que buscar Control F, Joomla no me lo va a encontrar, pero Virtuemap, Virtuemap sí, ¿vale? Que es el complemento de Joomla. Esto ya hemos visto que era Palvin. Y esto, pues, bueno, es una forma de ver en qué está hecho, ¿no? O sea, hacer clic con la tecla derecha encima de la web, yo cojo el ratón y con la tecla alternativa hago clic y me tiene que salir ver código fuente de la página. Y cuando le doy a ver código fuente de la página, yo veo eso. Eso es público. O sea, ahí está la programación de esa web. Eso es público y yo puedo ver ahí su código, ¿vale? Entonces, ahí es donde va a aparecer pues en qué está hecho, básicamente, ¿vale? A ver, collaura.com, ya hemos visto que era WordPress. ¿Alguna duda hasta aquí? O tenéis muchas o no tenéis ninguna, porque cuando no intervenís. Bien, venga, pues vamos a ir avanzando. Entonces, vuelvo a la presentación, que nos queda media hora. Venga, y... Vamos a empezar a hablar de marketplaces y otras formas de venta. Entonces, ¿qué es esto de marketplace? Vale, comercio electrónico, hasta ahora lo que os he enseñado, digamos que es vosotros solos con vuestra tienda. Y vosotros solos, vuestra tienda, luego tenéis que pensar una estrategia digital de marketing y para poderla hacer visible, porque una cosa es tener una tienda, pero otra cosa es conseguir que llegue la gente a tu tienda para que te compre, ¿no? Porque tú puedes tener tu tienda, pero yo siempre a todo el mundo le pongo el mismo ejemplo. Digo, es que tú cuando llega la gente, se compra una tienda y sin más, digo, mira, tú es que es como si te acabaras de comprar una máquina de spending, de estas que sacan comida
comida, chucherías y la plantas en medio del cabezo, en medio un monte. Te acabas de gastar 12.000 euros, yo qué sé, te acabas de gastar X y la plantas en medio del monte, porque es donde tienes un terreno tú, ahí en medio del monte. Vale, ¿quién te va a comprar? Pues si no pasa nadie por allí. En el mundo hay millones de personas, pero justo en el monte donde has plantado tú la máquina no hay nadie. Y aun en el caso de que pasara un cazador, posiblemente no llevara una monedita para echártela en el spending. ¿Vale? Porque no sabe que se va a encontrar ahí ese spending. Entonces, vale, haces una tienda online propia, ya sea de alquiler, ya sea con un CMS, ya sea propio. Hemos de ser conscientes de que esa no va a ser la única inversión que necesitamos, esa es la inicial. Esa es la decisión inicial, pero para que eso funcione, luego necesitamos de una estrategia digital que la mayoría de vosotros habéis nombrado al principio y que esa estrategia digital va a tener que ver con haber hecho una prospección de mercado, o sea, haber hecho investigación de mercados, ¿verdad, Monse? Que estuvo haciendo conmigo un super curso de investigación de mercados, de investigar a la competencia. Y una vez ya tienes esa información de dónde están los demás, ¿cómo sobresalgo yo? Pues generarte una estrategia que vas a tener que tener en cuenta por lo menos 4 pilares, ¿vale? El SEO, que es el posicionamiento orgánico en buscadores, o sea, el hecho de cómo consigo que me encuentren mis clientes ahí orgánicamente, o sea, que hagan una búsqueda en Google, pues me dijo en Yahoo, pero va, Google, que busquen en Google y aparezca yo. Pues porque soy aceite 4.0, porque soy bicicleta sin pedales, porque soy, o sea, algo que sea muy, cada vez cuando pensamos en SEO hemos de pensar en cosas muy concretas, en micronichos, porque es que está todo tan trillado ya en internet que es muy difícil competir con bloques grandes. Con la palabra bicicleta a secas es casi imposible, con la palabra aceite a secas es prácticamente imposible, pero existen técnicas que se pueden trabajar buscando micronichos. Esto a nivel de SEO. Pero es que luego tenemos el SEM, que hablaremos un poquito de él el martes en profundidad, ¿no? Con la herramienta de Google de publicidad, pero existen más técnicas. Con SEM nos va a pasar lo mismo, porque el SEM al final también es orgánico, o sea, es de pago, pero es marketing de pago, pero tú también, depende del nivel de competición que haya, digamos que solo hay 4 posiciones, por mucho que pagues, solo hay 4 posiciones. Si tienes mucha competencia y no tienes más cosas preparadas, puede ser que no quepas en esas 4 posiciones que hay de publicidad. Está el social media social selling, que hablaremos un poquito ahora al final de la presentación. En redes sociales, bueno, se puede vender de varias formas, aunque no se puede crear una tienda como tal con TPV allí, ¿no? Siempre te saca fuera, tienes que tener un soporte fuera. Pero sí que es verdad que tú puedes generar ventas a través de comunidades que tú tengas en redes sociales. Imaginaros que en redes sociales yo tengo una comunidad de 2.000 seguidores que les encantan mis recetas. Les encantan mis recetas. Cuando yo diga que en la receta de hoy tengo que usar este rallador eléctrico y además les pongo ahí el anuncio del rallador eléctrico, posiblemente de los 1.000 que me siguen, igual 4 o 5 compran ese rallador. ¿Vale? Estas son afiliaciones que vamos a ver también. Entonces, con las estrategias en SEO, en SEM, en redes sociales, y la última que habría que trabajar también es la del email marketing, que es tener una base de datos de clientes bien trabajada y saber ofrecerles, ofrecerles una venta cruzada o saber fidelizar a ese cliente volviéndole a repetir una compra cada X tiempo. ¿Vale? Pues si yo sé que les vendo aceite y que me compran aceite cada 2 meses, yo me voy a anticipar y les voy a mandar un correo para que se preocupen de acordarse de que estoy ahí para llevarles su aceite, ¿vale? O con una promoción o con lo que sea. Entonces, de eso no vamos a hablar de nada más que lo que acabo de nombrar, ¿vale? Y lo he nombrado porque me ha preocupado el hecho de que la mitad de vosotros hablaran de posicionamiento, marketing digital, estrategia digital, ¿vale? Pero realmente el curso no va orientado a eso, sino a que veáis las alternativas de venta que existen, que no solamente es voy al informático o a la tienda acá al lado y le pido presupuesto, sino como habéis visto tenemos más y aún vamos a ver más hoy. Y no vamos a hablar de estrategias, ¿vale? No vamos a hablar de estrategias, pero que si tenéis mucho interés, como ha dicho Pilar y Fernando, en la encuesta de final de curso podéis decir, queremos una ampliación de esto y hablar de marketing digital y de estrategias digitales. Pues se puede, ¿vale? Pero de esto no hablaremos. Entonces,
¿Por qué os venía diciendo esto? Hasta ahora, tienda online propia. Tienda online propia, yo solo frente al mundo. Yo tengo que pelearme cómo vender con esa tienda. O yo tengo una comunidad en redes sociales, o yo estoy bien posicionado orgánicamente, como puede ser Cuchillos, ¿no? Que aparece siempre la primera y entonces va, seguro que vende, ¿no? Solo por descarte, porque aparece el primero. O con publicidad consigo llegar ahí a esa primera página. Bueno, yo cuando me hago una tienda online, mi pesadilla empieza decidiendo la tienda, pero continúo intentando vender continuamente, porque las tiendas online no van solas, igual que en las tiendas físicas, tiene que haber 1, 2, 3, 10 personas vendiendo. En las tiendas online no se tienen solas, tiene que haber una gente pensando y pendiente de esa tienda, pensando cómo vender, pensando cómo atendiendo a los clientes en sus quejas, en sus dudas, o sea, las tiendas online tienen que estar atendidas para que funcionen. Eso lo tenéis que tener ya grabado a fuego. Las tiendas online no funcionan solas. Funcionan con alguien detrás pensando continuamente en modo venta. Entonces, más opciones de venta un poco más cómodas. Un poco más cómodas que no fáciles, ¿eh? Un poco más cómodas quiere decir que ya no estoy solo. Pues una opción son los marketplaces. ¿Qué son los marketplaces? Pues bueno, igual que el comercio tradicional evoluciona y pasamos de encontrarnos tiendas en la calle solas a tiendas que se agrupan o en comercios o en centros comerciales abiertos o en centros comerciales al uso, pues si estamos en Aragón y pensamos en un centro comercial, vamos a pensar casi todos en Puerto Venecia, ¿no? O sea, yo quiero una tienda, pero me voy a Puerto Venecia, ¿vale? ¿Eso quiere decir que no tenga tienda yo en mi pueblo o en mi calle o no sé qué? No, Zara, ¿dónde está? Zara está en cada esquina y además en Puerto Venecia, y además en el Plaza, y además en no sé dónde, y además o sea, marketplaces son sitios donde hay espacios donde tú puedes ubicar tus productos, pero la mayoría de estrategia de traer público ya la tiene el marketplace, ¿vale? Puerto Venecia ya se encarga de que venga un montón de gente, no se preocupa de que vayan a tu tienda, se preocupan de que vayan a Puerto Venecia. Pues a nivel digital esto existe también. Y la tendencia es pues cada vez más a tener, aparte de tu canal de venta propio, tú puedes tener un canal de venta en un marketplace o ambos, el tuyo y el marketplace, o solo marketplace, o sea, esto tú decides. Entonces, marketplace por excelencia. Entiendo que todos estabais pensando en Amazon, ¿no? Entiendo que todos estáis pensando en Amazon. Si os dais cuenta, cada vez más hay un público en concreto que son clientes Amazon que ya solo compran en Amazon, no buscan los productos en Google, buscan en Amazon. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya una tienda en Amazon es garantía de seriedad, de formalidad. O sea, tú compras en Amazon y sabes que te va a llegar el pedido en el tiempo que te dicen. Porque si no les llega en el tiempo que te dicen, Amazon los quita. Al tercer aviso los saca de allí. No tiene malas tiendas. Amazon todo lo que tiene es gente muy seria. La gente que no le responde al tercer aviso lo sacan de Amazon. Entonces, tú sabes que cualquier tienda que esté en Amazon es una tienda que te da muchas garantías, tanto de que te va a llegar el producto, como de que no vas a tener problemas con las devoluciones, como de, bueno, hay una serie de garantías. Entonces, esta serie de facilidades que da Amazon, y luego además que tú te registras en Amazon y no tienes que meter tus datos 2 millones de veces, porque tú ya tienes tu perfil de Amazon y Amazon te pasa por tu tarjetita y por tus datos, por tu cuenta, te pasa todos los pagos. No tienes que estar poniendo tus direcciones, ni tus tarjetas, ni nada miles de veces o en cada compra, sino que tú ya tienes tu cuenta Amazon y buscas en Amazon. Y cada vez hay más gente que busca dentro de Amazon. No se va a Google a buscar algo. Entra a Amazon y busca dentro de Amazon. ¿Vosotros sois alguno de esos? Que ya no buscan Google para comprar, sino que entra a Amazon directamente. O sea, yo me tengo que comprar una impresora y ya no la busco en Google, la busco en Amazon. Porque sé que me va a llegar en el tiempo, porque porque no tengo que poner datos, porque es muy ágil. Pues bueno, este perfil de comprador cada vez es más actual.
por aquí escriben algo. ¿Qué margen de ventas se queda Amazon? Ahora entramos a Amazon de verdad. ¿Vale? Entonces, depende del nivel de ventas que tengas. Entonces, vamos a ver todo lo que son los markets y luego haré como con las tiendas. Entraremos a verlos, ¿vale? Por dentro un poco desglosaditos. Entonces, para el caso, que lo pone, los márgenes que se quedan. Entonces, esto es una evolución del comercio electrónico que es un símil de la evolución del comercio tradicional. O sea, en el comercio tradicional las tiendas tienden a agruparse en centros que facilitan que llegue allí el público, como puede ser Puerto Venecia. Amazon sería eso, ¿vale? Como vendedor, además, tengo que tener en cuenta que Amazon no es un Puerto Venecia, es que Amazon tiene 9 mercados internacionales para poder vender. Tú puedes vender, es mucho más fácil exportar con Amazon porque la logística la tienes ya resuelta o te ayuda a resolver temas de impuestos o te ayuda, ¿vale? Es una herramienta muy útil para esto en e-commerce. Voy a repasar el resto de Marketplace y luego vamos a entrar a ver Amazon. Bien. Otro market que os quería nombrar es Correos. Correos, aparte de market, a ver, un momentito. Me voy a apuntar 2 cosas que os quiero enseñar. Vale, Correos, aparte de la página de Correos, tiene, yo no sé si alguien daba algún duro por Correos hace 10 años, yo pensaba que era una empresa que iba a quebrar y sin embargo ha sabido subirse, evolucionar, adaptarse a lo que venía, ¿no? y renacer de sus cenizas. Si os dais cuenta, Correos tiene un apartado específico para e-commerce donde tú puedes crear tu tienda online allí directamente con él y aprovecharte de su logística y de su gestión, pero también hay una opción aquí que pone vender en marketplaces, o sea, Correos en sí mismo. Lo he metido aquí en la opción marketplaces por 2 opciones. Una, porque nos facilita tener una página web en Correos o un e-commerce en Correos que venda en distintos markets, como puede ser Amazon, AliExpress, el market chino, que ahora no me acuerdo, no me sale la palabra porque es un poco rara. Bueno, me facilita incorporarme a marketplaces a nivel internacional y esto es súper importante porque a nivel pequeñito o como pequeña mediana empresa es difícil desarrollar o ampliar nuevos mercados, pues desde aquí Correos facilita mucho esto. Por eso la quería meter. Pero además, Correos tiene una cosa que se llama Correos Market, que es un marketplace en sí. Que este sí que es, o sea, igual es que tenía que haber puesto esta diapositiva de antes en la de plataformas en la nube, ¿vale? Para tiendas online. Y Correos Market. Correos Market, si os dais cuenta, han estado haciendo publicidad a finales del año pasado y había productores agroalimentarios de Aragón que salían anunciándose, salían quesos Fanbar es el Tano en el Bajo Martín, pero no me sale el pueblo, quesos Fanbar de apellido Fandos, todos, bueno, salieron anunciándose estas de Samper de Calanda. Vale, gracias. Vale, pues son productores, es una familia de productores agroalimentarios que hacen su propio vino, sus propios quesos desde hace muchísimos años. Es una familia que son muchos hermanos y la mayoría están trabajando allí y están aquí en Correos Market y los usaron en su publicidad estas navidades y antes de Navidad. Yo creo que para octubre, noviembre estaban haciendo una campaña muy fuerte en Correos Market. Es un marketplace que busca que productores pequeñitos puedan vender a través de esta plataforma. Es un marketplace para productores pequeñitos, ¿vale? O sea, es como un mini Amazon, pero es Correos Market. Pero no son los únicos, así existen muchos más marketplaces. Yo voy a poner 2 versiones más, tres. En Zaragoza ciudad hay un proyecto que se llama Cerca, que es un marketplace local. Entonces, para no sé cuántos de los alumnos que estáis hoy aquí en la presentación sois de Zaragoza, pero seguro que conocéis esto.
Mucho comercio local se puede subir a esta plataforma y en el mismo día tienen una logística en la que el mismo día lo tienes en Zaragoza, pero si no, además te lo llevan a toda España. O sea, pero tú puedes comprar a un comercio local de Zaragoza lo que tú necesites, que te lo van a acercar, ¿vale? Esta plataforma se llama Cerca y es un proyecto zaragozano. Mercabarrio, en Teruel, no es un marketplace al uso, pero es un sitio parecido a Cerca, pero digamos no tenemos las tiendas individuales, pero sí podemos comprar en tiendas de Teruel, capital, y tiene el mismo sistema. O sea, tú haces la compra y en el mismo día te llevan a comprar a casa, porque Teruel al final es un pueblo grande y existe esa posibilidad, ¿no?, de poderte llevar la compra a casa el mismo día. Pues bueno, este proyecto nació en pleno confinamiento de una empresa que tenía la persiana cerrada y no podían trabajar y dijeron, hay que hacer algo, y hicieron esto. Un comercio donde se adhieren los comercios locales y pueden vender sus productos a través de. ¿Qué ventajas tiene esto con respecto a tener un comercio propio? Pues la ventaja que tiene es que si yo le cedo mis productos a esta persona para que los publicite y los venda, ¿vale?, mi margen de venta va a ser menor porque él se va a llevar una comisión. Pero yo no tengo que estar pensando ni en tener o no tener una web, ni en tener o no tener actualizaciones, ni mantenimientos, ni en marketing digital, porque él ya se preocupa de mover los productos para vender. O sea, directamente tengo un canal de venta, un canal de venta digital que antes no tenía y fácil, que no tengo que mantener yo de ninguna manera, que me lo están manteniendo y que yo puedo incentivar esas ventas desde mis redes o desde como yo quiera, pero tengo ahí un canal, una opción. Y hay una opción que ya tiene muchos años y que os quería enseñar, que es en Calanda. Tenemos dos alumnas de Calanda, pues en Calanda hace muchos años que existe ya un marketplace porque son muy visionarios, lo que pasa que la persona que lo lleva, pues la pobre no le da, pues todo comercio necesita mucho trabajo y es la plataforma Movemos Calanda. Es un marketplace que tiene muchísimos años, que se renovó el año pasado y que el principio es el mismo, es que las tiendas locales puedan vender, tengan un canal de venta agrupado, que en vez de hacerse una tienda cada uno, pues entre todos se han hecho una tienda. No cuesta lo mismo hacerse una tienda uno, que os he dicho que pues un PrestaShop son 2.000, 2.500, que coger y hacer esos 2.500 entre 10, pues es que son 200 euros, ¿vale?, a repartir. Pues se han preocupado de tener un comercio entre todos, ¿vale?, a través de la Asociación de Comerciantes de Calanda. O sea, y este comercio lo lleva pues la gerente de la Asociación de Comerciantes, que es Laura, y trabaja mucho, pero aún así esto necesita mucho más, ¿vale? Pero esto es pionero, hace muchísimos años, yo creo que igual tiene 10 años ya este marketplace, por eso lo quería nombrar, y además en un pueblo, en Teruel, vamos, ¿vale? Bien, vamos a ver un poquito lo de Amazon que habéis dicho. Dejo de compartir, me voy a la pantalla, entonces... vamos a ver las tarifas de Amazon y veremos también correos que os quiero enseñar, ¿vale? Comparto pantalla. Estábamos por aquí con todo esto. Voy a cerrar alguna. Mira. Amazon, si yo me voy a la parte, yo estoy en Amazon comprando y me voy a la parte de abajo, hay un apartado en el que dice compra con nosotros o algo así. ¿Veis? Esta es la parte de abajo del faldón de Amazon y pone vender en Amazon Business. El apartado de Amazon donde yo puedo solicitar ventas es Amazon Business. Pues si yo entro ahí a Amazon Business, me va a decir, ya estoy, o sea, vende más, llega al cliente, o sea, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? Tus ventajas como vendedor, aquí está todo. Y aquí hay una opción que es, a ver, características y ventajas, creo que es, ¿no? A ver, que con tanta ventana volátil tiene que haber alguna opción por algún lado que ponga servicios vender en Amazon, planes y precios. Vender en Amazon, planes y precios. Que lo tenía aquí preparado ya, creo. Entonces, a ver.
Vender en Amazon desde 39 euros al mes. Bien, pero también por menos. Aquí están las principales tarifas. Entonces, si tú eres un vendedor individual, vendes menos de 40 productos al mes, pagas solo cuando vendes algo. Y eso cuesta 99 céntimos por producto que vendas, más una tarifa adicional, un porcentaje, ¿vale? Que ahora aquí, si queréis, podemos entrar. Si tú eres un vendedor habitual y vendes más de 40 productos al mes, directamente no te cobran 99 céntimos, sino ya una tarifa mínima de 39 euros al mes, que si os dais cuenta, o sea, es lo mismo, para el caso son 40, si vendieras 40 productos serían 40 euros, ¿no? Pues 39, una cantidad fija de 39 más una tarifa adicional de venta, que suele ser un porcentaje. Vamos a ver en cuánto está. Detalle de tarifas. A ver, tabla de tarifas. Madre mía. Pues no te voy a poder resolver la pregunta porque se me van a ir los 15 minutos que me faltan. Bueno, es cuestión de entrar por aquí y mirar, pero es un porcentaje que yo no sé si debe de rondar el 10, el 20 o el 30%, bueno, un porcentaje, ¿vale? Ya lo siento no haberte resuelto la pregunta instantáneamente, pensaba que iba a estar más fácil. Entonces, bueno, es cuestión de investigar por ahí está toda la información que necesitas de tarifas de venta, ¿vale? O sea, en Amazon, tú entras en Amazon normal, abajo Amazon Business, vender tarifas y vas siguiendo, vas mirando, porque como has visto ahí hay mucha letra daría en sí para un supercurso. Lo de la venta en Amazon, porque Amazon también tiene SEO propio, SEM propio, tiene todo propio, ¿vale? Da para hacer formación exclusiva solo de cosas de Amazon. Entonces, vale, esto por un lado. Y otra cosa que os quería enseñar es la plataforma de correos. Entonces, vosotros entráis a correos normal, ¿vale? Y esto me parece muy interesante. Entonces, aquí en el menú hay una opción que es, tiene que haber una opción que sea empresa, e-commerce, y aquí está vender en marketplaces, ¿vale? Entonces, aquí en marketplaces, ¿vale? Me dice que desde 19,90 yo puedo vender en marketplaces, pero o sea, digamos que él me da la opción de darme de alta con X fichas de producto y va a facilitarme la presencia él directamente ya en ciertos marketplaces como Amazon, eBay, AliExpress. Entonces, más info para que veáis. Un momentito, me están llamando al teléfono. Perdonad, que es que nunca suena el teléfono y justo el fijo tenía que sonar ahora. Entonces, desde aquí, o sea, os da la posibilidad de daros de alta con correos y directamente, todo esto son marketplaces a los que a nivel internacional os puede ayudar correos, Carrefour, Esparto, Bonanza, Hitmeister, Rakuten, Trade no sé qué, que tiene un chat de ayuda, a un marketplace chino, gulapack.com, bueno, o sea, esto realmente, o sea, me ayuda a crear apps de venta, o sea, ahora mismo por 19,90 ya podría empezar a vender en distintos marketplaces. Y si quiero internacionalmente, desde 50 euros al mes ya puedo también, ¿vale? O sea, tiene ahí una serie de opciones y está la opción gratuita, que ya os digo que es para 10 productos y mi dominio se va a llamar correos.anacris.com, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que existe esa opción y que
yo puedo eso, bueno, vender a todos esos markets internacionales a través de correos, ¿vale? Os lo quería enseñar. Vale, que me quedan 10 minutos, voy contra reloj ya. Sigo con otras formas de venta. O sea, vosotros luego podéis entrar en esas plataformas que hemos estado viendo, terminar de leer todo ese texto en las que, o preguntarme si tenéis luego dudas, pues me contactéis y me diréis, ¿qué es esto dónde era? O cómo lo has entrado, o cómo que no hay manera que no lo encuentro. Pues podéis, ¿no? Sigo con la presentación. Estábamos en otras formas de venta. Otras formas de venta. ¿Vale? Otras formas de venta que no es tener un correo propio, que no es pertenecer a un market, pues bueno, pues por ejemplo el dropshipping. ¿Qué es dropshipping? Una forma de venta es yo vendo los productos de otro y no tengo un almacén. Digamos que soy un distribuidor, pero online, ¿vale? Entonces, yo tengo mi tienda, yo vendo productos y mi suministrador envía esos productos directos a mi cliente en mi nombre, con mi marca, con mi nombre. Entonces, ¿qué me voy a llevar? Yo no tengo almacén, yo no tengo gastos gordos y me voy a llevar un porcentaje de venta de cada venta que haga. Pues un 20% de los productos que vendo además o lo que sea, lo que haya contratado, lo voy a vender. Ventajas del dropshipping, inversión mínima, porque no tengo que comprar nada. Tengo que comprar una web, stock ilimitado, puedo vender, o sea, lo que me dé la gana en cuanto a cantidad y a variedad, y además es escalable. Yo puedo tener una tienda de esto, y ahora de esto otro, y ahora de esto otro, y ahora me voy a tal mercado, y ahora, o sea, eso es infinito, si lo sé trabajar. Desventajas del dropshipping. Pues hombre, no es lo mismo vender tus propios productos que vender los productos de otro. Por supuesto, el margen de beneficio va a ser muy poquito, pues no sé cuánto puede ser, depende del proveedor. No puedes elegir varios proveedores, si has elegido uno solo trabajas con uno, no vas a elegir cada tipo de producto de una cosa, tienes que estar trabajando con él solamente, con el proveedor que elijas y claro, eso para lo bueno y para lo malo. Si tienes problemas los vas a tener y te quedas con el negocio cruzado. Y otra desventaja que tienes es que no existe diferenciación. Eso quiere decir que es que lo que tú estás vendiendo posiblemente lo están vendiendo con el mismo aspecto otras 30.000 personas como tú. ¿Vale? Entonces, pues bueno, depende de lo bien que se te dé la venta directa. En online, pues es una posibilidad. Mínima inversión, difícil de conseguir mucho, pero existe esa opción. Si entramos en BigBuy, veremos, esta es una plataforma por excelencia de dropshipping, pero las hay más, o sea, solo tenéis que buscar dropshipping, proveedores, ¿vale? Y encontraréis las que... Venga, voy a poner aquí. A ver, dropshipping. BigBuy y aparece siempre de los primeros con publicidad. Veis que él os vende una tienda por uno, o sea, aquí te explica cómo funciona todo, pero incluso él te vende tiendas, o sea, él quiere una tienda online, él te pone la tienda que tú eliges con formato y demás, no es excluyente de poderla meter a un marketplace y por unos 790 euros creo que era, tienda dropshipping, precio, ¿vale? Está hecha en PrestaShop y Shopify. Mirad, te dice que puedes ver una demo de una tienda. Pues yo quiero una tienda de perfumería, ver demo, ¿vale? Y te enseña cómo va a ser tu tienda, porque las tienen ya hechas como churros y tú te vas a comprar una tienda, te enseña distintas temáticas que puedes tener y tu tienda la tienes así a golpe de clic por 790 euros y ya tu problema es ponerte a vender. Y no has tenido ni comprar stock ni nada porque lo tiene todo él. Y lo va a llevar él directamente en tu nombre al cliente que se lo vendas, ¿vale?
Bueno, es cuestión de que investiguéis por ahí, como habéis visto, hay muchas opciones, pero es una opción de venta. Más opciones de venta online, la afiliación. No es lo mismo que dropshipping, pero tiene la ventaja del dropshipping también de no necesitar tener stock. En la afiliación lo que haces es vender el producto de otro, pero tú te dedicas a otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, yo sé mucho de decoración, Amazon tiene un programa de afiliación, yo hago un artículo de decoración y estoy hablando de cojines y meto ahí 2 anuncios de cojines que si acabo en venta después de hacer clic en los anuncios, me van a dar un porcentaje de venta. Entonces, ¿estoy vendiendo yo o yo estoy en una tienda? No, yo lo que tengo es un blog que habla de otras cosas, pero, o tengo una red social o tengo no sé qué, pero si a través del enlace que tengo yo hay una venta, me van a dar un porcentaje, una comisión. Y esto es un programa de afiliados o marketing de afiliados que se llama, ¿vale? ¿Ventajas y desventajas? Pues las ventajas es la inversión, como en dropshipping, es mínima, vendes sin stock, no necesitas inversiones también. A diferencia del dropshipping, que tú sí que si te devuelve el cliente o el cliente tiene alguna queja, tú eres el que le has vendido y vas a tener que responder, aquí no, ni eso, porque tú no estás vendiendo, estás vendiendo la plata. O sea, tú lo único que has hecho ha sido poner un anuncio o un enlace en algún sitio. No vas a tener problemas con clientes, ni devoluciones, ni dar soporte, ni mantenimiento, nada. Las desventajas. Vas a tener un margen mínimo, pues a lo mejor te van a dar un 5% por cada venta y además el cliente no es tuyo, el cliente realmente ha comprado donde ha comprado. O sea, vas a estar vendiendo pero no vas a tener nunca clientes por mucho trabajo que hagas, ¿vale? Pues bueno, pues tiene esas características. ¿Qué programas de afiliación os querían montar? Pues por ejemplo, os vuelvo a nombrar Amazon. Amazon tiene un programa de afiliados que no me va a dar tiempo a enseñar porque es la una ya voy, me faltan 4 diapositivas solo, ¿eh? Acabo enseguida para que vaya con prisa. Entonces, tiene un programa de afiliados, solo hay que buscar Amazon afiliados y en el que tú puedes vender cosas de Amazon en una página que no sea tienda online, metiendo un enlace, un anuncio, no sé qué. Bueno, entonces es cuestión de registrarse, recomendar productos y ganar de cada producto que se haya vendido a través de un enlace que esté en tu página web, vas a llevarle una comisión. eBay también lo tiene, pero vamos, que si en Internet, si en Google ponéis programas de afiliados o marketing de afiliados, os van a salir barbaridad de sitios que os dan opción de vender cosas de ellos en vuestro blog o en vuestra web sin necesidad de tener una tienda online, una TPV o dar cara al cliente. O sea, simplemente si haces una venta, si una venta se acaba porque han entrado a través de tu página, te llevas una comisión. Vender a través de redes sociales. Bien, esto es un mito. Realmente las tiendas en las redes sociales no existen. O sea, parece que haya tiendas, pero realmente si no tienen una tienda física detrás, fuera, no puedes vender. O sea, porque aunque aquí, esta es la página de venta de Desigual, aunque aquí ponga comprar, si yo hago clic, me va a llevar a su página web, ¿vale? O sea, digamos que no se hace la venta directamente en la web, puede ser un canal de entrada, la web. Las redes sociales pueden ser un canal de entrada de cliente, pero no se puede poner una tienda ahí. Es ficticia. La tienda la necesitas fuera. A ver, en el chat, alguien, pero no me pone quién, acaban de sacar un PrestaShop Facebook, pero no sé en qué consiste. De momento en España no. En otros países hace años que se puede vender en redes sociales, ¿vale? Pero en España de momento no. A no ser que sea muy reciente y ando yo un poco perdida, ¿eh? Pero hasta ahora, o sea, solo se puede instalar una tienda si tienes tienda fuera. Entonces, el ejemplo de Facebook, pero en Instagram es parecido. Tú te vas a encontrar una tienda y si aparece el iconito este del bolsito que puedes comprar el producto, vas a saltar de pantalla en pantalla, pero al final te va a sacar, vas a ir a una ficha de producto, pero te va a sacar fuera una tienda online. No vas a poder pagar desde ahí. ¿Vale? Yo creo que todavía no se puede.
Y por último, esta es la última pantalla, las ventas a través de WhatsApp. Sobre todo, esto se fomentó mucho después de todo el tema confinamiento. WhatsApp se puso mucho las pilas con esto, que ya lo tenía, pero es WhatsApp Business, que es que las tiendas puedan usar los teléfonos de sus clientes para poder comunicarse con ellos y facilitar ventas. Y ya está, no tiene más misterio. Luego la venta es directa como se ha hecho siempre.